Sí. Audio. Bien. Bien, estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bruno Elías, Juan Liche, María Serra, Micaela Cruz, Jolsi, Rosana María. 5. 6. Bueno, 6. Bien. Bueno, empezamos. Bienvenidos. Gracias por interesarse en lo que va a ser la articulación de dos, me parece, trabajos de investigación que hemos venido haciendo mi amigo Ricardo y yo en relación a dos áreas específicas y referencias que Lacan toma en el psicoanálisis, que son justamente la filosofía y la ciencia. Se me ocurría que tiene algo de particular este curso, que es haberse animado, me parece, a salir del contexto de apertura como institución y abrir un curso a la comunidad. Entiendo a título personal que tiene que ver con cierto recorrido que uno ha ido haciendo. El trabajo en apertura es un trabajo de investigación, o sea, no se dan clases, digamos, la idea del dispositivo de apertura promueve las investigaciones, y a partir de ya varios años, digamos, donde yo he venido haciendo determinadas investigaciones relacionadas con digamos, la relación que hay entre psicoanálisis y ciencia, empecé a tener ya el año pasado la sensación muy particular, no me había pasado nunca antes, de que tenía algo para decir, digamos, más allá de las investigaciones específicas, como si se hubiera armado cierto hilo, ¿sí? Una vez, me da la impresión de que una vez que uno sale de la sensación de que no sabe lo suficiente, que ese es el drama, me parece, sobre todo los que estudiamos a Lacan, la idea de que para poder decir algo, ¿sí?, habría que leerse todavía algo más que uno no terminó de leer, ¿no? Que es un obstáculo, creo que insalvable, de quien se mete con la enseñanza de Lacan, por dos razones: por el estilo de Lacan, por un lado, y por otro lado, me parece, por la malísima calidad de los textos que tenemos de Lacan, ¿no? Me parece que, bueno, distintas razones, no sé si tiene sentido describirlas, pero hay un momento, y creo que este curso, al menos para mí, es el testimonio de eso, donde uno dice, deja de decir de algunas ideas que tiene son un delirio, ¿no? Y dice, bueno, las comparto, ¿sí? Primero en reuniones con amigos, en asados, una vez que los amigos, que la familia se empieza a hartar de escucharlo a uno, ¿no? A la hora de las otra vez, ahí empieza a tomar la idea de que tal vez mejor hacer un curso y convocar a quien esté interesado en estos asuntos y no hartar a la familia y amigos, que bueno, que han sido un gran apoyo para esto también, ¿no? Bien. Hay un tema, me parece siempre, que es en relación a dar un curso, que es, de alguna manera, uno intenta articular algo que sea entendible en los contextos discursivos de todos los que participan. Aquí que, digamos, por la gente que viene de afuera, por la gente que se anotó y demás, habría como que situar, me parece para mí importante situar desde dónde, digamos, yo llego a este punto, y como ya anticipé antes, tiene que ver con ciertos trabajos de investigación en el dispositivo de apertura en relación a ciencia y psicoanálisis, ampliamente, ¿no? Digo, dicho ampliamente, ¿no? Quizás un breve, así, ciencia, psicoanálisis. Para entrar un poco en la cuestión, creo que no alcanza a decir ciencia y psicoanálisis a secas, sino habría que decir qué psicoanálisis y de qué ciencia estamos hablando, en el sentido que me parece, como todo en el
campo, el mundo humano, ¿sí? Digamos, hay una definición y un significado que están jugados ahí, que me parece justamente un colega y amigo vinculado a Apertura se llama Ricardo Goldenberg de Sao Paulo, está proponiendo un curso que se llama Desleer a Lacan, y me parece efectivamente que parte del trabajo que tenemos que hacer es en el inicio poder interrogar de qué psicoanálisis estamos hablando y de qué ciencia estamos hablando, sobre todo y en particular con la ciencia, porque me parece que lo que los psicoanalistas lacanianos consideran como ciencia está totalmente plagado de una serie de prejuicios que se han ido acumulando respecto a las referencias que los mismos autores lacanianos han hecho respecto, sí, justamente a este término. Casi al punto de, yo diría así, que la ciencia a la que vamos a trabajar, la que vamos a presentar, es, hola, ¿qué tal? La idea de ciencia sobre la que vamos a trabajar para dar cuenta de esto es casi la antítesis de lo que los psicoanalistas lacanianos entienden por ciencia. La idea no es solo, y eso también se lo debo a Ricardo Goldenberg, no es solo marcar la diferencia, en el sentido de qué entendemos por ciencia y qué entiende, podemos decir así, el lacanismo por ciencia, sino también, me parece, poder dar una vuelta, o sea, no simplemente quedarse en no decimos lo mismo, no entendemos lo mismo por ciencia, sino dar una vuelta más, y ese es un poco también el objetivo del curso, de alguna manera dar cuenta de esa ciencia que entendemos que Lacan hace referencia, qué valor tiene para el psicoanálisis y por qué, y esta es una hipótesis que me interesa jugar desde el principio, por qué es fundamental esa relación para el psicoanálisis que propone Jacques Lacan. O sea, no es anecdótica, no es un recurso, podríamos decir así, retórico, ¿sí? Hay una relación fundamental entre el psicoanálisis que propone la enseñanza de Jacques Lacan y una idea particular de ciencia que, anticipo, no es la que nosotros tenemos como sentido común. Bueno, sobre esto mismo en particular y con mucha profundidad está trabajando Alfredo Edelstein. Todo lo que vamos a presentar acá se alinea y sigue el camino que abrió Edelstein para el psicoanálisis, que entiendo, hoy lo diría así, ha implicado una lectura enorme y profunda de Lacan, y también el valor, me parece, de presentar otro Lacan, que es su último libro, y en ese sentido, creo que para muchos de nosotros, la enseñanza de Alfredo Edelstein nos ha permitido encontrar un espacio, un lugar dentro del psicoanálisis, podríamos decir así, posible, ¿sí? En el sentido de, lo digo a título personal, y conozco muchos colegas que le pasó lo mismo, que la sensación de haber encontrado en la enseñanza de Alfredo una relación al psicoanálisis que está de alguna manera ausente en otros ámbitos del psicoanálisis. No sé si tiene sentido, yo creo que tiene sentido ubicar estas cuestiones dentro de la dimensión política, dentro del psicoanálisis. Me refiero a justamente esas, no sé cómo decirlo, pero esas batallas discursivas de los distintos psicoanálisis que se están dando, y en particular estamos viendo un momento particular, porque desde el año 2015 Ferreira, Beck y Benjamin Dom han lanzado un manifiesto por el retorno a Lacan, diagnosticando algo que comparto plenamente, y que es la idea de que lo que tenemos hoy por la enseñanza de Lacan, tal cual como pasó con Freud, no sé si exactamente tal cual, pero del modo que pasó con Freud, ha ido en un camino que ha perdido elementos que resultan fundamentales de lo que nosotros consideramos como la enseñanza de Jacques Lacan. La idea no es hacer un Boca River, para nada. A mí me parece que en términos, hay dos discusiones políticas, una puertas adentro y otra puertas afuera, ¿sí? Quiero decir, la discusión que podemos tener, los que estudiamos a Lacan respecto de cuál es la estructura o de qué modo Lacan plantea su enseñanza, y me parece que hay otra discusión política que es puertas afuera, ¿sí? Me parece que esa es para nosotros la más complicada, porque me da la impresión de que lo que está pasando en Francia con el autismo, lo que está pasando en algunos medios respecto al psicoanálisis, es la idea de que el psicoanálisis no puede terminar de dar cuenta, ¿sí?, muchas veces de sus fundamentos en términos, yo lo diría así, para aproximar ya una noción de ciencia que vamos a manejar, en términos científicos.
Término científico quiere decir que se pueda, ¿sí?, dar cuenta con argumentos razonables, comunicables, ¿sí?, de los fundamentos de nuestra práctica, ¿sí?, y de nuestra teoría, ¿sí? En la residencia, para contar una anécdota en este sentido, en uno de los ateneos de la residencia se presentó un caso clínico y una joven psiquiatra que no había leído Lacan en su vida, son las mejores preguntas esas, son las mejores, plantea al ámbito de la residencia, que era la mitad psicólogo, la mitad psiquiatra, los psicólogos de la UBA, todos lacanianos, plantea qué quiere decir otro con mayúscula, ¿no? Y esa anécdota a mí me sirvió porque me sorprendió la dificultad que había en los psicoanalistas para, no solo eso, porque perfectamente, si alguien te dice, explicarme, no sé, la transformación de Lorentz en física einsteiniana, bueno, es un tema, ¿no? Uno diría, bueno, pará, vamos a hablar. Pero lo que me sorprendió mucho más era el modo de argumentación, que era algo así, para mí fue místico, ¿no? Y algo así como, solo podés entender psicoanálisis, primero, si pasás por experiencia, o sea, no se puede comunicar, ¿no? No se puede hablar de eso en sentido teórico, ¿sí? Ahí tenemos uno de los problemas que yo entiendo de la política del psicoanálisis hacia afuera. Y lo increíble fue que todos los psicoanalistas que empezaron algo así como a parecer una iglesia evangelista, a dar testimonio de su encuentro con el otro, no había coherencia, con lo cual la sensación que quedaba era, es un delirio, ¿sí? Hay que pasar por eso. Yo estuve peleado con Lacan mucho tiempo, me doy cuenta, pensando realmente que era una especie así de delirante que tiraba y se ponía a hablar, hasta que pude, eso también gracias a Apertura y a Alfredo Delfín, empezar a estudiar, ¿sí? Empezar a leer Lacan, ¿no? Y acá les cuento un poco, digamos, cómo avancé yo en relación al estudio de Lacan, ¿no? Primero pude salir de esa fatalidad tremenda e inhibitoria que es, para entender tengo que leerlo todo, ¿sí? Que es tremendo eso, porque primero, no hay todo Lacan, en el sentido de, ¿vieron esas figuras matemáticas que son fractales? Que vos te acercás y cada vez se va abriendo. Bueno, digamos, la enseñanza de Lacan es fractálica en ese punto, ¿no? Te lleva, te remite, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea un delirio abierto. Hay una estructura, sí, que se arma, y a mí me dio mucho alivio encontrar un modo que quiero transmitirles, porque es el modo por el cual yo he venido trabajando sobre la enseñanza de Lacan y que me permite hoy estar acá intentando transmitir un recorrido que hice a partir de ese modo, y que es, uno no puede acceder a Lacan si no es a partir de una pregunta que uno le hace, ¿sí?, a lo que Lacan está transmitiendo. ¿Qué quiere decir preguntarle? O sea, no a partir de la suposición de que, por decirlo así, digamos, la lectura sería universitaria, hablamos en el ascensor, que tengo que aprender Lacan. No hay manera de aprender Lacan si no es a partir de meterse, ¿sí?, en las discusiones que están implícitas, digamos, en cada texto de Lacan. Lacan está discutiendo a niveles impresionantes, con la filosofía, con la ciencia, se mete prácticamente con todas las, con la lingüística, con la historia, con la antropología, digamos, y si uno no pesca cuál es, digamos, la discusión que está planteando Lacan, digamos, no termina de entender. Otra ventaja de ese modo de acceder es que no es seminario 17. Digamos, estas preguntas no se pueden referir solamente a un texto. Hay que hacer, digamos, una suerte de recorrido. Estamos con problemas de audio. Bueno, digamos, hay que hacer un recorrido respecto a la pregunta. Digamos, a veces, por decirlo así, un debate que está teniendo Lacan respecto a determinado tema, por el estilo que tiene, ¿sí?, empezó en el 5, siguió en el 9,
¿sí? Por eso creo que es imprescindible contar, digamos, con los buscadores estos, o en el peor de los casos, yo trabajo con la versión de Stafford, la que me parece que es la más fiel, ¿no? Tener los textos ahí, hacer búsquedas de palabras, ir encontrando dónde habla determinado asunto. No es fácil, pero cuando uno pesca, como Lacan le va dando vueltas a determinado asunto, determinado tema, determinado concepto, te encontrás con que hay como una especie de trabajo que él va haciendo artesanal, diría, ¿sí? En el sentido de que va parte por parte para forjar, ¿sí? Podríamos decir así, el contexto de un determinado problema, tema, ¿sí? Yo se me pregunté, ¿por qué Lacan transmitió así? ¿No? ¿Por qué? Por varias razones. Una, por lo tremendo que implica acceder, ¿sí? A ese... O sea, requiere un trabajo. El sentido es muy distinto a Freud. Freud da definiciones, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, el acceso es mucho más liviano, ¿no? Se trata, bueno, cómo define ello, yo, super yo, aunque después vaya cambiando, pero, por decirlo así, en algún sentido son como formas, me parece casi hasta opuestas de presentar, porque Freud va a partir siempre de las definiciones, ¿no? El tipo le interesa definir cuestiones, incluso los títulos de los artículos de Freud, ¿no? Lo inconsciente, ¿sí? Yo, super yo, inhibición, síntoma de angustia, parte de definiciones. Bueno, yo encontré en un texto que espero que podamos trabajar en algún momento. Yo creo que tenemos que trabajar, porque este es el origen, me parece, del malentendido respecto de lo que es la ciencia para el psicoanálisis. Se llama La obra clara, y el subtítulo es Lacan, la ciencia y la filosofía, ¿sí? Es de Jean-Claude Migner. Es un texto que se publica en el año 95, o sea, ya 14 años después de la muerte de Lacan, y me parece que hay dos o tres cositas, digamos, dos o tres postulados de este texto que me parece que explican en gran parte el gran malentendido que hay respecto de la ciencia. Por ejemplo, la famosa frase que estoy seguro que todos ustedes sostienen, que es, ¿sí?, que la ciencia forcluye al sujeto, ¿sí? Ese es un invento de Migner, que Lacan nunca lo dijo, ¿sí? Y hoy funciona como paradigma de la relación ciencia-psicoanálisis. No es menor el problema que plantea esa frase, o sea, hay una oposición entre ciencia y sujeto para Migner en este texto. Bueno, más allá de eso, yo creo que es interesantísimo. A mí me pasó algo muy fuerte, porque, digamos, fue uno de los primeros textos que yo trabajé en relación a este modo de investigación, ¿no? Y venía de trabajar en Lacan, su posición en la ciencia, y encontré que Migner, que se supone que era la referencia cuando uno preguntaba, che, ¿cómo le entro a este tema? Todos Migner, notaba que decía lo contrario a lo que yo leía, ¿sí?, en Lacan, a lo que yo podía elaborar, ¿no? Digo, a mí me parece que es clave este texto, al menos para pensar el sentido común, si querés lacaniano, respecto de la ciencia, y cómo en algún punto ataca, ¿sí?, los puntos más subversivos de la enseñanza de Lacan. Decía, del modo que transmitió Lacan, ¿por qué tan complicado? ¿No? Que es lo que todo el mundo dice en rigor. ¿Por qué tan complicado? En función de los efectos que produjo esta enseñanza, al menos si seguimos los postulados de Alfredo Effen, hubo un fracaso absoluto del proyecto de Lacan, en el sentido de que no pasó. Esta es una tesis que pongo en discusión, pero en el sentido yo me alineo con esa postura, digamos, que de los conceptos más subversivos de Lacan quedaron en el camino, ¿sí? Y se armó un psicoanálisis que se dice lacaniano en base a ciertas cosas que se toman en ciencia de Lacan, pero que podría llegar a ser que ha perdido, ¿sí?, partes fundamentales de la posición de Lacan respecto del psicoanálisis. La exigencia que yo les decía de cierta racionalidad y argumentación, ¿sí?, hace que estas definiciones que yo doy como taxativas, ¿sí?, requieren de una argumentación. Yo les diría, hoy es la presentación del curso, yo diría, vamos a retomar
todas estas cuestiones hacia el final, hacia el cierre. Yo hoy les diría, digamos, cuál me parece que es la línea y, digamos, lo que me comprometo es a dar fundamento a lo que estoy diciendo. No es ni una impresión ni una experiencia. Son argumentos muy fuertes, por eso la cita bibliográfica. La cuestión para mí se dirimió bien en relación como entiendo este modo de transmisión en relación a acercarse a la enseñanza de Lacan, podemos hacer con una pregunta o para investigar. O sea, me parece que, digamos, Lacan evita las definiciones, ¿sí?, en el sentido de inconsciente, 2 puntos, lo define de 1000 maneras, etcétera, 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 porque me parece que, digamos, lo que apostó, ¿sí?, es a que no se puede acceder a eso sin una investigación, una mínima investigación. Cuando digo investigación, digo simplemente no presuponer que Lacan sabe y yo tengo que incorporar ese saber, sino que Lacan es de alguna manera un modo de saber, ¿no? Digamos, la forma en la que presentó es una manera de saber, y esto es clave respecto de la cuestión de la ciencia, porque se podría decir así que la ciencia es un modo de saber, que no incluye otros modos de saber, ¿sí? Una manera de saber. A modo de anécdota y respecto del mismo libro, que tiene algunas cosas muy interesantes, una de las preguntas que se hace este libro, que yo también me hice en su momento, es: ¿hay pensamiento en Lacan? ¿No se piensa algo? Esto es importante también para pensar si Lacan aportó algo más allá de Freud o simplemente es un Freud, digamos, dicho en términos modernizados, ayornados, ¿no? ¿Qué significa pensar? Es todo un tema, no sé si abordará acá el amigo filósofo, es un texto de Heidegger, ¿sí? Pero la sensación que muchas veces tiene es que si pensar, ¿sí?, es de alguna manera dar cuenta de los argumentos, ponerlos a prueba, ¿sí?, discutir bases argumentativas, eso no ocurre mucho hoy en nuestro ámbito. La sensación que uno tiene es más bien que cada uno cree que piensa individualmente, y entonces las discusiones se sacan cada uno con su verdad. Vos decís que Lacan dice A, yo digo que dice B, cada uno con su verdad. Es un problemón eso. Es un problemón para la discusión interna, para el avance. Si nosotros creemos que el psicoanálisis pertenece a cierto campo del saber, en el sentido de, ¿sí?, que aporta, ¿sí?, una praxis y una teoría respecto al malestar, es, digamos, muy complicado la situación en la que estamos, ¿sí?, porque en algún punto no hay discusión posible. Así. La transmisión, justamente, que si cada uno va a transmitir su verdad, tenemos tanta verdad que por eso no te pudieron responder algo como el otro, digamos. Exactamente. Mi impresión ahí es que no se está pensando, ¿sí?, no se tienen los argumentos. Cuando no se puede pensar, digamos, podés digamos, pensarlo bien o pensarlo mal en un sentido muy amplio, quiero decir, que valga más o valga menos ese argumento, pero vos tenés que poder presentar un argumento del orden de un argumento, no de un yo siento que Lacan dice esto, ¿no? Hay Milner en esto, en consideraciones sobre una obra, que es el capítulo que habla sobre, justamente se pregunta, los escritos, los seminarios son lo mismo. Para mí no tiene mucho valor digamos, cómo lo plantea él, pero dice algo que él encontró en Leo Strauss, ¿sí?, una fuente respecto de cómo escribe Lacan, ¿no? Y que a mí me sirvió muchísimo, porque primero me dejé de pensar que estaba loco, o fumado, o con un problema neurológico, ¿sí? Y segundo, me parece que da una pista de cómo leer Lacan que te transmito. Entonces dice... ¿Pero quién lo dice? ¿Leo Strauss? Lo dice Leo Strauss, es un método, ¿sí?, que Leo Strauss usa para, digamos, cómo presentar determinados argumentos, y Milner lo cita en la obra clara de la página 27, y dice así, ¿no? ¿Cómo propone? Porque Leo Strauss lo que plantea es una exigencia de lectura, o sea, cómo producir respecto de un texto, digamos, o de un discurso, digamos, una exigencia de lectura y no una simple transmisión de tipo conceptual. Entonces dice así: las proposiciones verdaderamente importantes aparecerán en forma completa muy pocas veces, eventualmente nunca, ¿no?
ese punto no da definiciones, digamos, y a veces uno llega a la pista, llega a la conclusión de que un concepto tiene una enorme trascendencia, pero Lacan nunca te dice, ¿no? Por ejemplo, real. Lacan nunca dice real es fundamental. De hecho, lo deja medio para el final, ¿no? Es como lo va esquivando, pero sigamos, por ejemplo, la pista de, digamos, las postulaciones de Lacan sobre real. Entonces, aparecen en forma completa muy pocas veces o ninguna. Que por regla general, las proposiciones frecuentemente repetidas no lo sean sin cierta variación, eventualmente ínfima, pero siempre reveladora. O sea, nunca decir las cosas de la misma manera. Que las proposiciones repetidas en forma estrictamente idéntica, cuando existen, se designen por dicho carácter como inesenciales o fragmentarias, ¿no? Es decir, Lacan nunca usa el concepto está estructurado como un lenguaje, ¿sí? Sino como a veces lo mete al pasar, lo mecha, ¿sí? ¿No? Y uno llega a la conclusión de que ese es un término fundamental por esa repetición, ¿sí? Que en el momento que se repite, uno dice, bueno, ahora vamos a hablar de lo esencial para mí del psicoanálisis, o el psicoanálisis que yo propongo, que es, por ejemplo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Definición que no la digo como ejemplo nada más, yo creo que la clave del asunto viene por ahí, al menos para lo que yo entiendo lo que es el psicoanálisis que propone Lacan y su relación con la ciencia. Pero bueno, otra. Que el carácter principal de las proposiciones repetidas con o sin variación sea casi siempre su chatura, su inadecuación grosera respecto de los datos más evidentes, cuando no su incoherencia. Estos son los rasgos que han de suscitar la atención y justificar una lectura de segundo tiempo. Si uno no se mete con algunos conceptos, como real, como sujeto, y le da, no segundas lecturas, terceras lecturas, y lo sigue, se pierde, ¿sí? Justamente lo esencial. Que una obra compuesta de esta manera esté tejida mayoritariamente de proposiciones inesenciales, anodinas e ilógicas. En eso reside el enigma que ha de desentrañarse. Que en general toda proposición de una tal obra, para ser referida a lo importante, coherente y no trivial, deba ser leída como un fragmento por completar. El método consiste en conectarla con otras proposiciones de la obra, aparentemente poco compatibles, sino contradictorias con la proposición estudiada, pero igualmente parciales. El modelo conceptual que me da la impresión que se puede seguir de esto, más allá de estas referencias retóricas, digamos, de cómo presentarlo, es que Lacan presenta los argumentos en un agujero, ¿sí? Los argumentos centrales. Y lo que hace es tejer respecto a un agujero, hago este dibujo así, como si fueran argumentos, ¿no? Un argumento podría ser un hilo, en el sentido de una cadena secuencial, ¿sí? De términos que tienen un sentido, ¿sí? Pero nunca va a dejar el término central, ¿sí? No lo va a definir nunca en su esencialidad, sino, ¿sí? Por ejemplo, digámoslo así, para entender real o para entender sujeto de Lacan, lo que hay que hacer es dar muchas de estas vueltas. No todas, seguramente, acá tenemos poder corrernos de esa exigencia de qué dijo, todo lo que dijo Lacan respecto de esto, pero si uno le da, yo creo que con 3 vueltas, por decirlo así, alcanza ya para perfilar lo que se viene asomando. Y después uno los va encontrando. Es muy loco eso, porque uno cuando labura en relación a este modo, vas encontrando cosas que se te habían ocurrido que podían tener que ver y que nos dice un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, planteado esta cuestión, en términos de cómo ha sido mi abordaje de la cuestión de la ciencia en Lacan, cómo ha sido mi abordaje de la enseñanza, pero en particular respecto de la ciencia, un poco les planteo estas reglas del juego, digamos, ¿no? Lo que acá se va a respetar son los argumentos, y en relación a este modo o a este método leo-straussiano que propone Lacan, queda descartada cualquier argumentación de Lacan dijo una vez que, ¿sí? No me quiero correr del problema de dar alguna tesis que cualquiera de ustedes puede ir a buscar
en algún texto de Lacan y que refute la idea. Lo que digo es mucho más complejo, ¿sí?, el modo que tiene Lacan de elaborar el saber que la referencia a una cita, ¿sí? Con lo cual, si, digamos, en lo que a mí respecta, digamos, la idea del curso es poder dialogar, ya sea por esta vía o a partir del grupo de mails, digo, que circulen las preguntas. Acá está abierta la cuestión a todo el que quiera, y sería un estímulo enorme que esto genera preguntas y pudiéramos tener un intercambio, pero me reservo algo así como, ¿sí?, el derecho de pertinencia o no de algunas cuestiones, no por un ánimo represivo, sino por, digamos, la necesidad de poder seguir un argumento, y aquello que aporte ese argumento lo tomamos, y lo que no, nadie se ofenda, pero si yo no respondo todas las preguntas o todos los cuestionamientos que se hacen, ¿sí?, no es por desinterés, sino porque me parece, digamos, que no aporta al argumento, y que, digamos, que eventualmente tiene que ver con otra cuestión, como si dijera, si yo estoy encarando, ¿sí?, una perspectiva del concepto y sale otra, no digo que no sea pertinente para el concepto, pero es muy importante para mí poder ir siguiendo, digamos, los argumentos que voy presentando. ¿Se entiende? Digo, porque a veces se ofenden los psicoanalistas si uno dice, bueno, eso ahora no, uno lo toma como que uno no se quiere hacer cargo de la pregunta, pero no es así. Lo digo porque conozco el paño, me ha pasado también, ¿no? A ver, uno tiene ideas, se le ocurren cosas, asocia además, y está buenísimo poder compartir eso, digamos, la idea es esa, pero me parece, yo voy a tratar, y ustedes me dirán si, digamos, me ciño un poco a esta lógica. La idea es presentar argumentos, ¿sí?, en relación de hacer un tejido, ir ganando, ¿sí?, un recorrido respecto de cuestiones que es necesario, me parece, exhaustivar, diría, para usar un término matemático, llevar, digamos, hasta las últimas consecuencias en determinada lógica, ¿no? Eso no quiere decir que, a partir de las preguntas que se armen, hagamos un curso el año que viene, insisto con esto. Bien. Yo voy a estar a cargo, digamos, de la relación ciencia-psicoanálisis en el curso. Me parece que sería... Voy a retomar un poco esta definición que les proponía como pendiente al principio, de qué ciencia hablamos y de qué psicoanálisis hablamos. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuánto tenés? ¿Hacemos una hora y una hora? Sí. Perfecto. ¿Hasta las 2? Hasta las 2. O sea, Sí. ya estamos. No, terminás si querés, ya como quieras. Nos repartimos los tiempos con el amigo. Sí. A ver. El problema está, ¿viste? No sé si les pasa, que uno quiere decir todo, ¿no? Entonces, ¿no?, empieza como un estado medio psicótico, empiezan a bajar ideas. Entonces, es muy importante, me parece, el curso en ese sentido, de poder, digamos, dar cuenta, por eso digo, como con cierta paciencia, ¿sí?, de poder ubicar, porque son diferencias enormes las que uno tiene que articular, y como les decía, lamentablemente estamos plagados de prejuicios, al menos seguros, respecto de la ciencia en psicoanálisis. Para entender la relación entre ciencia y psicoanálisis, me parece que un elemento clave, y no lo estoy definiendo, simplemente lo estoy mencionando, es la cuestión, varios elementos, pero uno, el ser y la verdad, ¿sí? Cuando me refiero al ser, me refiero a, podríamos decir así, ¿qué implica que algo sea? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que algo es? ¿Sí? Voy por acá. Un desafío. Los desafíos que me digan, ¿sí?, algo que es,
O sea, que puede caer, que puede decir, bueno, esto es tal cosa, sin que eso tenga una definición en términos de lenguaje. O sea, nada es una tesis que les propongo, nada es, ¿sí? En el, ¿cómo llamarlo? Par lettre, vamos a tomar el neologismo par lettre, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está la clave de una de las claves del problema, ¿sí? Parle viene antes de être o viene después, y ahí tenemos ya uno de los problemas de interpretación. Parler se tradujo, ¿sí?, como ser hablante, o sea, primero el ser, después. Estoy siguiendo digamos, los planteos de Alfredo Edelstein. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Sí? Ese être, lo que es, ¿sí? ¿Cómo lo, digamos, qué creemos que es lo que es? Bueno, es un punto que es clave, porque me parece que, digamos, la tesis fuerte que les propongo, cuando les decía que uno de los ejes de este curso va a ser qué quiere decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿sí? Es que lo que es, ¿sí?, es un acontecimiento de lenguaje. Nada es en el mundo humano que no sea un acontecimiento de lenguaje. Ustedes me dirán, bueno, pues si te cae una plancha en la cabeza de un piso 22 que te trepana el cráneo, te aplasta el hipotálamo, ¿sí? ¿Sí? Eso no es en términos de lenguaje, ¿no? Es un hecho físico. Sí, acepto que es un hecho físico, pero para quien le cae la plancha en la cabeza es un hecho de lenguaje. O sea, no hay, digamos, ¿qué te pasó? Ya el hecho de dar cuenta de lo que le pasó y que la misma plancha en la cabeza a distintas personas le puede pasar cosas muy distintas, sabemos de eso. Hemos tenido situaciones, pacientes que vienen en situaciones súper traumáticas, ¿sí? Jamás no hay un testimonio respecto de una situación, podríamos decir así, objetiva, lo digo a propósito, objetiva o físicamente X, ¿sí?, que respondan igual, ¿sí? De hecho, nos sorprende a veces en situaciones donde uno estaría esperando que a partir de determinado acontecimiento, mira lo que le pasó, ¿sí? Y vos decís, el punto no viene por eso, viene por otra cosa, ¿no? No hay un trauma universal en ese sentido. No hay ningún... Es clave la idea de universal, ¿sí? Porque nada es, ¿sí?, más allá del hecho del lenguaje, podríamos decir así, que lo engendra. Esto que parece una boludez, digo, porque parece una perogrullada, ¿sí? Digamos, creo que esto es la base de la concepción que tiene Lacan del psicoanálisis, que implica, ¿sí?, toda una teoría del lenguaje, una teoría sobre la realidad y una teoría sobre la verdad, ¿sí? Bueno, justamente, ¿sí?, lo que es también se modula en relación a otra cuestión que es la verdad, porque puede haber cosas que sean, digámoslo así, falsas. Entonces son en tanto entidad, ¿sí?, pero no tienen el valor de verdad. Valor de verdad quiere decir que son, pero no son realmente. Lo digo a propósito por usar los términos. Entonces, en relación, ya hay dos conceptos que me parecen fundamentales que vamos a trabajar: ser y verdad, ¿sí? Primero, y esto es fuerte, sobre esto hay que insistir, ¿sí? No siempre hubo esta relación entre ser, no siempre hay la misma relación entre ser y verdad, ¿sí? Una transformación enorme, ¿sí?, en Occidente, justamente que altera esa relación ser y verdad, es la ciencia, el advenimiento de la ciencia. Por eso Lacan insiste, y no en el primero o último, Lacan, que eso es una maniobra berreta para borrar, digamos, términos fundamentales que Lacan forja al principio de su enseñanza, no ni al principio ni al final. Lacan dice taxativamente, ¿sí?, que el acontecimiento de Descartes, no dice solo Lacan, pero Lacan enfatiza, es justamente una transformación de las relaciones entre lo que es y la verdad. ¿Qué tipo de transformación? Bueno, hasta antes de la ciencia, lo que era
verdadero en tanto revelación de una verdad que estaba en Dios, en la Biblia, en las Escrituras. O sea, estaba sostenido lo que era, lo que es, estaba sostenido, ¿sí?, en una trascendencia llamada Dios. El cogito cartesiano lo que inaugura, ¿sí?, es ni más ni menos lo que Nietzsche diagnostica como la muerte de Dios, y es que ya no vamos a tomar ninguna trascendencia como sostén de lo que es. Y lo que vamos a tomar como sostén de lo que es el cogito. O sea, lo que es lo racional, lo pensable. Si quieren, habría que agregar lo pensable verdadero. ¿Sí? Lo que es lo que es pensable como verdadero. Perdón, estoy re entusiasmado. Si tienen preguntas, si hay preguntas de afuera. Bueno, yo a mí me deja. ¿Por eso te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esto con amigos, ya después de media hora, amigo, arquitecto, me miró y me decía, bueno, sáquenle vino, bueno, da un curso. Así. El tema después supongo que lo enriquece, Ricardo, cuando empecemos a hablar de la parte de filosofía, con el ser y la verdad. Espero que sí, espero que lo enriquezca, lo complique. Sí, déjame un rato. Sí, bueno, les diría así. Vamos a dejarle un rato. ¿Qué pasa? Ahí le tira tranquila. Vamos a dejarle un rato. Sí. Una mínima referencia. Alguna ya bibliografía. Esta, si quieren. ¿Podés repetir el título bien? Sí, la obra clara. El subtítulo es la clara, la ciencia y la filosofía. La obra clara de Milner. Esta es manantial, creo. Manantial. ¿Vos, Juancho, podés tomar apunte de esto y pasar a la bibliografía después? Toma una notita. Dale. Bueno, y después otro texto que está trabajando Alfredo, y vamos a trabajar en el curso de Alfredo, yo también voy a dar clases ahí, es La ciencia y la verdad. La pista que les propongo para pensar esta transformación de la relación del ser a la verdad es el parrafito donde Lacan dice, hay, digamos, está hablando del sujeto de la ciencia, dice un amarre al ser, ¿sí? Vamos a trabajar esa cita, no me quiero extender más, pero vamos a trabajar cómo cambia, por decirlo así, el modo de donde se sostiene lo que es. En términos generales, ¿sí? Cuando hablamos de ontología, hablamos de eso, ¿sí? De cómo se sostiene lo que es, ¿sí? La ciencia implica, lleva hasta sus últimas consecuencias, una transformación, podemos decir así, en la ontología. Es decir, lo que es ya no es una garantía, no tiene garantía trascendente, sino lo que es, ¿sí? Es lo razonable, lo que se puede argumentar, ¿sí? Esto trae un enorme problema que justamente es el problema de la verdad, ¿sí? ¿Qué pasa con la verdad después de la ciencia? Y ahí tenemos ya otro malentendido que vamos a trabajar, que es la ciencia no forecluye el sujeto, como dice Milner y repiten todos los lacanianos desde Milner, sino que la ciencia, lo dice Lacan en La ciencia y la verdad, forecluye la verdad, ¿sí? Ya veremos por qué, para darle tiempo a Ricardo, que tiene mucho para decir también. Entonces, la pista sería esta, poder trabajar sobre algunos conceptos que entiendo que son fundamentales para plantear. Acá tenemos una discusión en apertura que no está cerrada y que la idea de este curso también es poder terminar de formularla, a menos de mi perspectiva, ¿sí? Y es si respecto al psicoanálisis proponemos que no hay ontología, ¿sí? Sí, que no hay una ontología, o si hay algo así como otra ontología. Mi posición es, y le propongo, es un nombre que también forjó Alfredo Dresden, le propongo que el psicoanálisis se trata de una antiontología. Pero eso no quiere decir que no hay ontología, y acá me articulo con la filosofía. Antifilosofía no es que no hay filosofía, es un modo particular, si quieren, subversivo de plantear la filosofía. Acá nos vinculamos ciencia y filosofía. Más allá, además, de la anécdota que cuando surge, ¿sí? Podemos decir, las primeras, digamos, formulaciones sistemáticas del pensamiento científico, que podría ser con Platón, digamos, ahí en la Academia de Filosofía, en la puerta de entrada decía que no entre aquí el que no sea geómetra.
¿sí? O sea, en el inicio ciencia y filosofía vinieron juntas, y la tesis que les propongo, quizás forzada ahora, pero quizás podamos arribar, es que en algún punto en Lacan vuelven a confluir ciencia y filosofía, quizás de esta forma, antiontología y antifilosofía, ¿sí? Respecto de esto, yo tengo 4 puntos que me parecen fundamentales, 4 conceptos que me parece que a mí me gustaría desarrollar a lo largo del curso. Uno es sujeto, ¿sí? Otro es verdad, ¿sí? Otro es campo significante y otro es real, ¿sí? Me parece que con esos 4 conceptos podemos dar cuenta bastante bien de la relación entre ciencia y psicoanálisis. Todo esto para justificar algo así como una antiontología, ¿sí? Que me parece funciona respecto, ¿sí? de lo que serían las concepciones de la realidad que manejamos en psicoanálisis, equivalente a la antifilosofía que entiendo que propone Lacan respecto a la filosofía. Bueno, tenemos todo un año. Yo en principio pensé un programa hasta noviembre, hasta fin de noviembre. Veremos. La idea sería ir desplegando esto que hoy digo condensadamente durante el año a partir de algunos textos y justamente el trabajo de argumentación respecto de las cuestiones más problemáticas, respecto, insisto, los 4 ejes van a ser sujeto, verdad, real y la idea de campo significante. Bueno, por aquí, hasta acá y ya seguimos. ¿Te hago una pregunta? No, hay una pregunta que Carlos sabe que es una pregunta. ¿Antifilosofía lo propone Lacan y antiontología Alfredo? Sí, Lacan no habla de antiontología. Por eso, Alfredo. Alfredo lo propone. No me queda claro cómo lo propone Alfredo, digamos, es una discusión que hemos tenido, pero hace 10 años en apertura, respecto si es otra ontología o si es que no hay ontología. Mi posición, más allá de lo que diga Alfredo, es que hay una ontología, ¿sí? Que es otra, así como hay una filosofía que es otra, ¿sí? En relación a los postulados de Lacan, y la idea sería en este curso poder dar cuenta de la antiontología, pero entendido como antifilosofía, no como negación de la ontología, ¿sí? La pista ahí, para que ya los que tengan interés vayan pescando algunas cosas, es Badiou, ¿sí? Y es muy interesante la introducción de la última edición sobre el concepto de modelo. Todo esto lo vamos a ir pasando sobre el concepto de modelo. Está en la bibliografía que pasamos, ¿no? Sí, es introducción a una epistemología materialista de las matemáticas. La introducción, después el texto está bueno, pero sobre todo la introducción, que es de 2005, como 20 años después de que... Yo lo voy pasando, esto, quédense tranquilo. Digo para los que tengan ganas de ir leyendo cuestiones. Acá Roberto pregunta si sería una ontología antimetafísica. Buena pregunta. Creo que no. Creo que hay una metafísica en la postulación antiontológica de Lacan. Sí, hay una metafísica. Bueno, acá tenemos el problema. Depende de que entendamos como metafísica, pero yo creo que sí, que es metafísica en el sentido de que toda ontología me parece que es metafísica, porque justamente si la ontología es aquello que da cuenta de lo que es, ¿sí? Y lo que es, podemos decir, tiene una estructura que se sostiene, lo digo así, ¿en qué sentido entiendo metafísica? La pregunta de Roberto, para decirle que sí, que es metafísica, ¿sí? Eso, ¿sí? Que se da cuenta, eso que da cuenta de la estructura de lo que es en algún sentido metafísico. Casi diría, si el campo, ¿sí? Si el campo cuántico o el campo del lenguaje es metafísico, las realizaciones del campo del lenguaje, sí, en algún sentido es una metafísica. Habría que decir en qué sentido, pero a priori diría que sí. Pero lo discutimos. La idea acá es abrir la discusión. Yo no me considero, yo hice un recorrido y tengo un laburo hecho. Yo no me considero que tengo el saber, ni mucho menos la verdad sobre Lacan, ni de elucidación ni nada. Digo, en ese punto, por eso digo la observancia del método científico. Lo que pasa es que para esa pregunta habría que definir que es metafísica, ¿verdad? Entonces ahí Por eso respondí diciendo, para mí metafísica en ese sentido, ¿sí? Es en el sentido de la estructura que sostiene lo real, ¿sí? Ahí ya empezamos con un problema, porque digo estructura, ¿sí? Entonces, bueno, de eso vamos a elaborar. Tenemos hasta noviembre, por lo menos tenemos. En otros términos, tiene relación esta postura que estás proponiendo con lo que también en el campo lacaniano se habla de una ontología agujereada,
en el sentido es imposible. Sí, yo ese debate lo he seguido, pero una ontología negativa, una ontología agujereada. El término que usa Lacan es vergonzología, o sea, ontología como onté. Sí, cuando Lacan en el seminario 17, que algunos de ustedes lo tenían, Sí. ahí, en la última clase, justamente, habla de ontología, dice ontología. ¿Sí? Y onto viene de onté, que es vergüenza. Bien, es interesante la referencia, porque Lacan ahí dice, digamos, que cuando se presenta la vergüenza y el pudor, ¿sí? A diferencia de lo que decía en el seminario 10, digamos que la angustia es verdadera, ¿sí? En este punto el gesto del pudor, de la vergüenza, es cuando algo así como el significante, ¿sí? Funciona, cae, que no funciona como signo, devela algo, ¿sí? Y en tal caso sería algo así como la ontología del sujeto del inconsciente, la vergonzología, al menos así lo entiendo yo, ¿sí? Lo dice vergüenza en ese sentido, quiero decir, es la caída de algo, es cierto, habría que ver, hay que entendemos. El concepto de agujero es fundamental en ciencia. Una cuestión, perdón, ya dejo. Cuando digo ciencia y fundamentalmente matemática, es como metafísica, tenemos que definir qué es. Hay campos que se tocan, ¿sí? Que en algún momento se supusieron, por ejemplo, el campo de la matemática, la lógica y la geometría no son estrictamente el mismo, ¿sí? Pero comparten de alguna manera esa exigencia de formalización. Hubo un proyecto para intentar logicizar la matemática, el proyecto del programa de Hilbert, que cae con Gödel, ni más ni menos, ¿sí? Que rompe la posibilidad de hacer una matemática absolutamente lógica por la cuestión de la indecibilidad de algunos enunciados. Lo vamos a ver un poquito, Gödel, pero digamos, a mí me parece clave en matemática, ¿sí? Porque es cierto uso, ¿sí? Que se hace del lenguaje que sostiene la posibilidad de sostener, ¿sí? La dimensión, podemos decir así, de verdad, la única dimensión de verdad a la que podemos acceder, ¿sí? Que es la verdad de los argumentos, ¿sí? Ahí tenemos la verdad de los argumentos, lo que se escribe no está por fuera del campo de sentidos de realidad en donde se escribe. Ahí tenemos un problema enorme, pero quiero decir, cuando digo matemática estoy metiendo teoría de conjunto, estoy metiendo lógica y estoy metiendo geometría. Eso, para que lo sepamos, vamos a hacer las distinciones en su momento, pero hay un conjunto de saberes que están organizados bajo determinada lógica, que son hermanos, digámoslo así, y que operan dentro de lo que yo voy a tomar como ciencia. Bueno, y me callo. Sí, amigo. Una pregunta, ¿podemos volver a cómo funciona la verdad? Porque yo, ante lo que está surgiendo un argumento trascendente. ¿Qué sería un argumento trascendente? No, una dimensión trascendente. Una dimensión trascendente. Dios lo dijo. No, Eso sería, porque Dios lo dijo. Porque es lo que es ante la ciencia. Y porque dice Dios. ¿No? Digo, en discursos donde no opera el sujeto de la ciencia, suponete el fundamentalismo islámico, ¿sí? Los argumentos racionales no tienen ningún valor, de verdad, ¿sí? Porque la verdad está en otro lado. Básicamente esa es la idea básica. Hacemos un recreo. Bueno, mi perspectiva va a ser totalmente distinta en algunas cosas y en otras no. Yo voy a tratar de ir hacia la antifilosofía, pero para darle, digamos así, espesor a la cuestión de la antifilosofía, necesitamos saber qué es filosofía, digamos, ¿no? Entonces, y lo que a mí me sucede, digamos, en el ámbito psicoanalítico es que se despachan muchas cuestiones, digamos así, recurriendo al Ferrater Mora, ¿no? Sí, al diccionario de filosofía. Y, por ejemplo, la cuestión del ser tiene 2500 años de trabajo, digamos, ¿no? Entonces uno lee, digamos, comentarios, del Ferrater Mora, que está muy bueno, pero como que achatan la cuestión, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que son tratadas en psicoanálisis que carecen de espesor, digamos, para mí, que vengo de la filosofía, ¿no? Entonces mi intención es eso, darle como gravedad a las cuestiones
historizarlas en este sentido, ¿no? Justamente oponiéndome, tal como hace Lacan, a la enseñanza universitaria, digamos, ¿no? que siempre es historizante, ¿no? En el sentido de armar un relato de cómo fue sucediendo, digamos, cómo se fueron sucediendo las distintas corrientes filosóficas, ¿no? Y eso no es propiamente la filosofía, digamos, ¿no? Por lo menos a mi entender. Y también Lacan mismo recusa ese modo universitario, ¿no? Me parece que la filosofía es una experiencia del pensar, digamos, es una experiencia no empírica, es una experiencia del pensar mismo, ¿no? Y para eso es importante recurrir, me parece, a los textos mismos de los filósofos, ¿no? Pensar los textos, porque no es lo mismo, digamos así, el contar la filosofía que leer los textos. Y con los textos pasa lo mismo que pasa con Lacan en filosofía. Cualquier texto filosófico lleva, no sé, a mí por ejemplo la fenomenología del espíritu me llevó 2 años leerla, o Ser y Tiempo otros 2 años. Es decir, que uno no puede abarcar la obra de ningún filósofo, es muy difícil la obra completa. Cuando uno tiene la experiencia de la filosofía, el recorrido son algunos textos. Si uno logra leer profundamente 20 textos filosóficos, como uno intenta leer Lacan, por ejemplo los escritos, leer la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica de Lacan, es quizás más difícil que leer a Lacan. Es de una complejidad y de una abstracción inaudita, digamos, ¿no? No hay nunca en esos 2 textos, la ciencia de la lógica es un tratado así. Y la fenomenología del espíritu, por ejemplo, narra, por decirlo de algún modo, desarrolla cómo el espíritu, es decir, cómo el saber, el recorrido del saber hasta volverse absoluto, desde la inmediatez más elemental, ¿no? Desde la abstracción más grande, el ser y la nada, por ejemplo, el ser y la nada como conceptos absolutos y vacíos, cómo el concepto se recorre a sí mismo, ¿no? Es decir, cómo el concepto se devela a sí mismo y se recorre y se despliega, de tal manera que al final de la fenomenología es el saber que se recorre totalmente a sí mismo y se revela como tal. Por eso ahí, al final, se acaba la metafísica, porque se devela el movimiento que la impulsa. Entonces, por eso hay un fin de la metafísica, hay un fin de la historia, con Hegel, digamos, ¿no? Algo se termina, porque se da cuenta del mismo movimiento que la impulsa a hacer, digamos, ¿no? Por eso, digamos, también es importante diferenciar, hablamos de conceptos y de definiciones, ¿no? En filosofía tampoco hay definiciones, y si las hay, son nada más que didácticas, pero me parece que la intención, justamente la idea, por ejemplo, de Hegel, es que el concepto es el desarrollo mismo del concepto, ¿no? Que solo es desarrollo el concepto. Es decir, la idea del concepto en Hegel es movimiento, es el movimiento mismo, digamos, ¿no? Cómo pensar el movimiento. Y en eso se entronca con el modo de pensar aristotélico, por ejemplo, que también piensa lo moviente, digamos. Lo moviente, ¿qué significa? Piensa la idea de movimiento, en el sentido de que todo es movimiento, todo cambia, todo muta, todo se degrada, ¿no? Todo se corrompe, todo está en perpetuo movimiento. ¿Cómo pensar los distintos modos del movimiento, ¿no? Esto digo en el sentido de que, y todo esto que estoy diciendo es pensar el ser. El ser se dice de muchas maneras, dice Aristóteles. El ser siempre se dice, por eso hay 25 siglos de pensar sobre el ser. El ser se dice en enormes cantidades de maneras, y todas se refieren al ser, de distintos modos, ¿no? Leibniz piensa el ser como mónada, por ejemplo, digo. Entonces, la historia de la filosofía, el hilo conductor de la historia de la filosofía o del pensamiento filosófico es la cuestión del ser, ¿no? Entonces, yo quisiera, digamos, como proyecto, poder ir diferenciando
¿de qué se ocupa la filosofía? ¿De qué se ocupa la ontología? ¿De qué se ocupa la metafísica? ¿A qué estamos refiriendo, digamos, con esto? Porque tampoco es fácil, digamos, justamente porque no hay definiciones. Yo no les voy a dar una definición de metafísica o de ontología, porque también va a cambiar todo el tiempo. Me parece que Lacan ha leído mucho filosofía, no ha leído todo, se ve que ha seleccionado, pero algunos factores claves, ¿no? Digamos, por ejemplo, para él es un autor muy importante, Descartes, ¿no? Y yo voy a tratar de contar otra versión de Descartes, ¿no? Me interesa salir más allá del cuentito, del ego, del cogito, digamos, cómo se funda, cómo se pasa del pensamiento aristotélico medieval a cómo se hace ese corte. ¿Por qué dice Hegel que con Descartes la filosofía toca tierra, ¿no? Ahí empieza, pero ¿dónde está, digamos, cuál es la esencia, entre comillas? Cuestión que también tenemos que aclarar, de qué hablamos con la esencia o la sustancia. Ahí toca tierra, pero digamos, lo que se llama la mátesis, ¿no? La mátesis universalis, que es como la idea, el ideal cartesiano. ¿Qué es una mátesis universalis? ¿Cuál es ese sentido, digamos, ¿no? que fundamenta la ciencia? Y no solo eso, sino que también otro hito fundamental en el pensamiento es digamos, la crítica de la razón pura, ¿no? Eso marca un antes y un después para toda la filosofía. No se puede no conocer qué pasó ahí, digamos, ¿no? Porque cuando aparece Newton se trastoca todo, digamos. La filosofía es cuestionada hasta su raíz. Y a esa interpelación contesta Kant, y Kant fundamenta la ciencia, le da un fundamento a la problemática, ¿no? a la axiomática newtoniana. ¿Cómo se fundamenta? Quiero decir, hasta Newton podríamos decir, no hasta Newton, podemos decir que quizás hasta Descartes, la verdad, lo real, se regía, digamos así, por lo que Martín decía ahí, por lo trascendente, ¿no? En el sentido que por una verdad que estaba de algún modo garantizada, ¿no? Y a partir de, digamos así, de la ciencia, es la subjetividad humana la que determina, digamos así, el movimiento de los astros. Digamos que si siempre los astros daban una idea de algo inamovible y eterno, ¿no? De una garantía de que algo era seguro, se trastoca esto, ¿no? Es el hombre, ¿no? Es el pensamiento racional el que garantiza una axiomática inamovible también, ¿no? Son las leyes newtonianas que son incuestionables, digamos así. Bueno, de esta alteración puede dar cuenta la crítica de la razón pura, ¿no? Donde va a pensar ¿qué es justamente pensar? ¿Cómo es posible pensar, ¿no? ¿Cómo es posible tener alguna experiencia? ¿Qué significa experiencia, ¿no? Y cómo dar cuenta de esto. Yo también voy a trabajar mucho la cuestión de a qué se llama real y realidad, ¿no? Porque la cuestión del ser es la cuestión de lo real, que es verdaderamente lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿No? ¿Qué es lo real? La cosa en sí, ¿no? de que habla Kant, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos pensar la sustancia como lo real. Entonces, bueno, me interesa problematizar las cuestiones, ¿no? Porque se habla de sustancia, se habla de real, se habla de esencia, de ontología, pero me parece que es muy plano todavía lo que tenemos como idea para digamos, mi manera de enfocar la filosofía es, digamos así, dejarla hablar, ¿no? Dejar hablar a los textos, digamos. Me parece que no se puede escindir lo que se piensa de la manera en que está enunciado por los filósofos, digamos, ¿no?
Entonces, yo les voy a traer textos, y les voy a comentar los textos de los filósofos. Primero para que palpen un poco el lenguaje en que piensa un filósofo. Que me parece que eso, bueno, hay tanto para estudiar con Lacan que apenas si deja un resquicio para otras, ¿no? Hay que estudiar topología, matemáticas, bueno, lingüística. Y no hay tiempo para leer los textos de filosofía, digamos, materialmente. Uno lo que lee solamente, la gente en general, son comentadores. Pero con los comentadores pasa lo mismo que con Miller. Miller es un comentador, es un excelente comentador de Lacan. Y hay excelentes comentadores de Aristóteles, ¿no? Alfredo cita mucho a Pierre Aubenc, ¿no? Es el texto que él leyó sobre Aristóteles, un texto clásico que siempre se usa. Y él se queja en el libro de que dice, bueno, mucha gente, no él, sino que mucha gente dice, bueno, pero es la lectura que hace Aubenc de Aristóteles. Pero no hay otra manera más que leer Aristóteles, porque siempre hay lo mismo que pasa con Koyel, el maestro de Lacan. Hace una lectura de la fenomenología, cuando uno va a la fenomenología no encuentra eso, no lo puede poner. Quizás la lectura de Hippolyte es mucho más cercana a la fenomenología cuando uno la lee, la de Koyel. La de Koyel le da una vuelta, es fantástico lo que dice, pero no es lo que dice... Ahora, ¿qué es de lo que dice Hegel? Ni quién sabe lo que dice Hegel. Es como, ¿qué dice Lacan? Dice lo que uno dice que dice, diga. Entonces siempre pasa esto, digamos. Pero en filosofía también pasa lo mismo, ¿no? Digamos, entonces, mi manera de trabajar durante muchos años siempre fue ir a los textos. Por eso me detuve 2 años en este, 2 años en el otro. No leí comentadores mucho. Entonces, tengo grandes huecos en la información. Digamos, uno va a la facultad y sabe todo lo que vinieron, todo lo que dijeron todos, un gran masacote y una gran historia. Pero no tiene tiempo de profundizar, ¿no? Porque no hay tiempo en 4 meses o un año de leer todos los textos de filosofía moderna, por ejemplo. Cada uno de una complejidad lacaniana, digamos así. Entonces, digamos, a mí me interesa transmitirles la complejidad de algunos textos que marcan la filosofía, digamos, ¿no? No voy a entrar en Hegel probablemente porque si bien algunas cuestioncitas las trata Lacan y de fondo está Hegel, pero no nos va a hacer falta, me parece, para la antifilosofía. Pero por ejemplo, en relación a la ontología, Lacan ha sido un gran lector de Heidegger. Es evidente cuando uno lee Ser y Tiempo que Lacan lo ha leído, que se nota la lectura. Cuando uno lee Lacan, evoca Ser y Tiempo, muchas cosas. Después lo va dejando atrás, ¿no? Cierto tiempo. Pero yo quisiera que conozcan, digamos así, la destrucción, lo que se llama la deconstrucción de la ontología clásica que hace Heidegger, ¿no? Cuestiona absolutamente toda la ontología y propone otro modo de pensar, absolutamente distinto, y también cómo piensa la cuestión del lenguaje en Heidegger, que trabaja muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y también, por ejemplo, ¿qué significa cuando se lo critica a Heidegger porque al final hace poesía, ¿no? ¿Qué significa ahí la poiesis, ¿no? No es que hace versitos, ¿no? Y se pone delirante, ¿no? Sino que es poético en el sentido que es la palabra poética la que nombra lo que es, ¿no? La que saca a luz el ser, en el sentido de que la que nombra, la que constituye lo que es la palabra poética, ¿no? En el sentido de produce. La poiesis es la producción misma. Entonces, en ese sentido la palabra, él va trabajando la poiesis, la palabra misma, para hacer evidente, para evidenciar el acontecer de lo que acontece, digamos, ¿no? Entonces, porque, digamos, la palabra poética en el sentido, o la palabra filosófica, muestra, es fenomenológica, es el phainommenon, ¿no? La palabra griega de phainommenon es sacar a luz, es el mostrar, ¿no? No es el describir, sino justamente el mostrar, el hacer evidente lo evidente, por decir así, ¿no? Entonces, la actitud filosófica, lo que está por debajo de la actitud filosófica es el asombro, ¿no? Eso es lo que constituye la filosofía.
la actitud, el A ante lo que es, ¿no? Ante el mostrarse de lo que es. Pero lo que es, cuando hablamos de lo que es, no nos referimos a lo físico, porque un pensamiento es, ¿no? Entonces la filosofía es esta revelación de lo evidente, ¿no? En el sentido de que lo evidente es lo que se ve, ¿no? Lo evidente. En ese sentido, la filosofía es contemplativa, ¿no? La filosofía es teorein, ¿no? En el sentido de teoría, teorein, ideo, deorein, en el sentido de que Dios, ¿no? Es algo, cuando uno dice contemplo, no es que contemplo la divinidad, sino que contemplo la idealidad, ¿no? Y la idealidad es una visión. Cuando yo pienso, contemplo la idea. En ese sentido, Platón, ¿no? La contemplación de las ideas. No es que hay un cielo donde están las ideas ahí volando y Platón, ¿no?, armó una historia de que están allá arriba. No, es este deorein, este teorein, es hacer teoría, ¿no? Que Aristóteles lo lleva como a la aretea, a la virtud por excelencia, ¿no? El filósofo es el que contempla, es el que ve, digamos así, no es que ve el bien, sino que la teoría es el bien mismo, teorizar, que es lo que hacemos nosotros, digamos, todo el tiempo, que es pensar, digamos, eso es el sumo bien en la ética aristotélica. Entonces, yo decía esto, que intentaba darle la palabra más al filósofo, digamos, ¿no? Porque uno siempre no hace más que repetir, digamos, ¿no? Es poco lo creativo, digamos así, ¿no? Hay muy pocos. La historia de la filosofía es la historia de 25 o 30 nombres, en 25 siglos, digamos, ¿no? Muy poco hay, digamos así, que son filósofos. Después hay enorme cantidad de escuelas, de discípulos, de comentadores, de lo que quieran, pero los que marcan son muy pocos, digamos, ¿no? Yo también voy a ver si podemos entrar en este Boca River que es Heráclito Parménides, ¿no? También quiero mostrarles cierto espesor en las cuestiones, ¿no? No es que son dos bandos y se oponen nada más, digamos. También les quiero contar algo con el tiempo de la experiencia de la filosofía griega, el pensar griego, ¿no? Que me parece que vieron que se habla mucho de Heidegger, que siempre está como pregonando una vuelta al origen, ¿no? Como si fuera que serían los griegos, pero no por un proyecto histórico o académico, digamos, ¿no? Sino que porque la idea de Heidegger sobre el origen no es temporal, porque en el sentido de que es volver hacia el pasado, a la tradición, si bien él es un tradicionalista, ¿no? Sino que la idea de origen es la idea de lo originante. Origen quiere decir originante, quiere decir que tiene actualidad, es decir, lo que sigue originando. A eso digamos, se intenta volver desde el pensamiento heideggeriano, ¿no? Y si los filósofos griegos siguen siendo originantes, ¿no? Todo el tiempo, digamos, ¿no? No por nada Freud vuelve a los griegos para formar ciertos mitos, digamos, para dar cuenta, ¿no? También Lacan vuelve a Antígona, digamos. Quiere decir que los griegos están en la constitución de nuestro ADN, como se dice hoy en día, ¿no? Entonces me interesaría, digamos así, poder transmitirles, poder contarles algo del pensamiento prefilosófico, ¿no? O presocrático, de esa experiencia como muy originaria. Quizás uno de los pensadores más antiguos, que tiene más de 25 siglos, sea Anaximandro, ¿no? De los cuales siempre hay fragmentos, quedan muy pocos, digamos, ¿no? de esto. Pero ¿qué pasa, digamos así? Tiene una potencia tal, ¿no? Esos fragmentos que son inagotables, ¿no?
inagotables. Entonces, bueno, me gustaría, digamos, hacer esa experiencia también de cómo se pensó originariamente para que lleguemos a donde estamos, porque hay que pensar lo siguiente: la idea de physis, ¿no? La idea de physis griega, no tiene nada que ver con lo físico, como nosotros lo entendemos, ¿no? Porque piensan que dentro de la physis griega estaba el logos, y el logos era parte de la physis. No era que estaba lo físico y el pensamiento, por decirlo así. Eso me interesa mostrar, cómo es posible que el logos estuviera también como parte de la physis. Y también me interesa que también rastrear cómo el logos griego, llega a ser racional, razón, digamos, ¿no? Que originalmente no era nada racional el logos, ¿no? Pero para nosotros hoy, cuando hablamos de logos, estamos en el terreno de la razón, digamos. Hay una historia para llegar ahí, ¿no? Hay una mutación va mutando la idea del ser, ¿no? Y es lo que recorre todo el pensamiento filosófico. Y esta mutación, porque ser es también el sentido. La EOL se llama Escuela de Orientación Lacaniana. Y el ser es lo que orienta, ¿no? No casualmente se llama así. Digo, porque el ser es la orientación. Digo, todo el pensamiento se va orientando en relación a cómo piensa el fundamento. El ser es el fundamento. El ser se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se piensa lo que se piensa? Porque para los griegos, por ahí, ser y pensar son lo mismo, ¿no? Ser y pensar son lo mismo. Pero lo mismo también tiene muchas variantes, porque es lo mismo y no lo mismo. Y ser y pensar son lo mismo y no lo mismo. Esta manera de pensar el ser llega hasta Hegel. Para Hegel también la mismidad implica una diferencia. La mismidad no es la igualdad, sino que la mismidad es un momento, digamos así, que implica una diferencia. Entonces, hay un movimiento interno al concepto mismo. El concepto, por eso no es posible definirlo, apresarlo, porque es un movimiento, ¿no? Es un movimiento que se está pensando, y uno debe participar de ese movimiento para pensarlo, digamos, ¿no? Otro tema, por ejemplo, se usa mucho el tema de la trascendencia, ¿no? Que vos preguntabas antes. Bueno, a mí es un problema fundamental, porque es un tema esencialmente kantiano, ¿no? La cuestión de la trascendencia, lo trascendental y la trascendencia, que no es lo mismo. Trascendental y trascendencia no es lo mismo. Entonces, tenemos que pensar, digamos, porque realmente uno piensa en trascendencia como algo que está en relación a Dios o no, o más allá, y en realidad cuando Kant piensa lo trascendental está pensando simplemente el fundamento, digamos así. Lo trascendental es lo que funda. Lo mismo que pasa a veces con metafísica, con la idea de metafísica, que parece algo que está por allá arriba, ¿no? Son delirios metafísicos, ¿no? Pero la palabra metafísica tiene varias lecturas. Hay una historia que se cuenta que es banal, que creo que en la biblioteca de Alejandría o no sé dónde, los libros de física estaban primeros y los libros, digamos así, teológicos o de pura filosofía venían después, ¿no? Pero en realidad la idea de metafísica no quiere decir más allá, sino quiere decir a través de. Es a través de lo físico, ¿no? Quiero decir, no es más allá, sino a través de, digamos, lo que podemos pensar mirando a través de lo físico, por decir así. Que es una evidencia que es lo mismo que hacen los físicos. Los físicos
miran a través de lo físico, digamos, no más allá de lo físico, sino a través, ¿no? Atraviesan la materia misma, digamos, ¿no? Entonces la idea de metafísica es eso, no es ni más acá ni más allá en todo caso, es atravesar, digamos, así, con preguntas, con cuestiones, ¿no? Lo que está dado, ¿no? La idea de materia, por ejemplo, digo, también la idea de materia como esto, digamos, ¿no? Y no la idea, por ejemplo, podemos pensarlo como la pura potencia, ¿no? Materia es lo que es pura potencia, que ya no es esto, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo pensaban los griegos la materia? Tiene otras connotaciones, ¿no? Cómo pensar que un tipo como Demócrito habló de átomos, ¿no? Hace más de 20 siglos dio la estructura, cómo llegó a pensar lo que pensó, ¿no? Demócrito, ¿no? Que es tan asombroso. Cómo pensó el átomo, ¿no? Que tiene alguna relación con las mónadas de Leibniz también. Porque las mónadas de Leibniz también. Leibniz fue un gran matemático, uno de los matemáticos más importantes de la historia de esa época, digamos, ¿no? Cómo concibió el ser como mónada, ¿no? Es muy interesante. Entonces cada una de las palabritas que aparecen en el psicoanálisis en relación a la filosofía tiene una historia que me gustaría darle cuerpo, digamos, ¿no? Para que no sea tan chato. Esa es un poco la idea. Después está la cuestión de si hay una o varias filosofías, ¿no? Hay las filosofías, ¿no? La de Heidegger, la de Aristóteles, o es una filosofía, digamos. Y la cuestión de la ciencia. La filosofía siempre tuvo vocación de ciencia, desde Aristóteles. Hay los famosos libros de Fichte. Fichte es un discípulo de Kant, el que lo continúa, lo que se llama el idealismo alemán, ¿no? Que es Fichte, Schelling y Hegel, ¿no? Primero viene Fichte, y Fichte tiene varios tomos y todo su pensamiento gira alrededor a lo que se llama la doctrina de la ciencia. Toda la voluntad de la filosofía es convertirse en ciencia. Depende de cómo definamos la ciencia, vamos a verlo. ¿No? Hasta Lacan tiene que redefinir la ciencia, como piensa en la ciencia. Y si no, sería un delirio, porque como decía Martín, filosofía y ciencia nacen juntas, digamos, ¿no? El que no pueda de algún modo abstraer, no entre en esta academia, digamos. Y el que no tenga rigurosidad en los argumentos, no entre en la academia, por decirlo así. Entonces la filosofía es vocación de ciencia, es vocación de sistema. Hacia el final se vuelve sistemática. Y tanto es así que el hegelianismo es el sistema absoluto. Logra de tal manera dar cuenta de todo, inclusive de lo que va a pasar, queda de algún modo prendido, comprendido en el sistema absoluto de Hegel. De ahí que explota la metafísica y los posteriores, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, todos se pelean con el sistema absoluto, cómo salir de ese encierro donde da cuenta, digamos, del motor mismo de la historia. Se acaba la historia, porque Hegel explica cómo se mueve la historia. Entonces, si yo ya sé cómo se mueve la historia, doy cuenta del futuro, no hay más historia. No hay posibilidad de historia. En todo caso, de historieta, que es lo que vivimos en esta época. Pero no hay muchas posibilidades. Pero ¿qué pasa? Bueno, por eso aparece un Kierkegaard donde va a privilegiar como el polo opuesto, digamos, en vez de lo absoluto, el instante, ¿no? Es una filosofía del instante. Bueno, ahora que aparece el instante, digamos, también la noción de tiempo, ¿no? Va cambiando. El tiempo aristotélico no es el tiempo kantiano, digamos, ni es el tiempo de ser y tiempo, ¿no? De ser y tiempo de Heidegger. Son maneras distintas de concebir el tiempo, pero no están flotando en el... Suponen una comprensión distinta del ser, ¿no? El ser es otra manera de pensar el fundamento, digamos. Y el fundamento no hay que pensarlo tampoco como un algo, ¿no? El fundamento es el abismo, ¿no? Se llama en alemán Abgrund, ¿no? Grund es fundamento, pero el Abgrund es el fundamento que no hay,
Es el fundamento infundado, digamos. Esto piensa el fundamento. No hay. Y todo esto anclado, digamos, siempre fue en el pensamiento, pero con la filosofía de Heidegger es ya en el lenguaje, digamos, ¿no? Hay una aproximación digamos, piensen de que Ser y Tiempo es del año 1927, digamos, que fue una revolución, digamos, ¿no? Cuando aparece Ser y Tiempo, es como que se ordena, digamos, o se desordena o se ordena todo el campo filosófico. Hay una destrucción de todo el pensamiento anterior y una postulación de una nueva ontología, digamos, ¿no? Pero una ontología no sustancialista, una ontología del lenguaje. Entonces, de esto también chupa Lacan, lo lee, está en Ser y Tiempo, digamos así. No hay nada sustancial, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar? Pero entonces, ¿cómo pensar que Lacan acude al final a la noción de sustancia gozante? ¿No? ¿Por qué usar el término sustancia gozante cuando él sabe perfectamente que digamos, toda esta crítica ontológica hacia la noción de sustancia, ¿no? Llama la atención, porque acude a una noción dejada de lado hace muchos años en la filosofía, la retoma, digamos, ¿no? Dentro de una feroz crítica a Aristóteles, cada tanto a la boludez de Aristóteles, digamos, ¿no? Que llama la atención, digamos. Como decía Martín, no es digamos, la antifilosofía. Me parece que Lacan tira puntas, no es que arma un texto con la antifilosofía, ¿no? Va balizando, digamos, una historia que tenemos que tratar de armar y de constituir, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué sentido, digamos, hay una antifilosofía? Porque por otro lado, él es claro, digamos, ¿no? Cuando dice, hay un montón de textos donde él dice que él no tiene nada que ver con el pensamiento filosófico, ¿no? Lo dice, pone una diferencia radical, digamos, dice, y él no quiere que se lo confunda con un pensador, con un filósofo, digamos, ¿no? Aunque Bárbara Cassen dice que él tiene alguna nostalgia ¿no? del pensamiento filosófico. A mí me parece que cuando se termina la metafísica, a partir digamos, inclusive de Nietzsche, podemos decir, se empieza a pensar cómo superar la metafísica, cómo ir más allá de la metafísica, ¿no? Es un periodo que arranca en Nietzsche y que sigue en Heidegger, digamos, cómo pensar más allá de la metafísica, cómo seguir, ¿no? Porque la metafísica es un modo de pensar el ser muy particular. Y a mí me parece que quizás Heidegger, que quizás Lacan sea ese pensador no metafísico, porque hay un famoso texto de Heidegger que dice, que se llama El final de la filosofía y la tarea del pensar. Es un texto que leyó en unas jornadas que hubo en homenaje a Kierkegaard en las Naciones Unidas en 1964. No lo leyó él, lo leyó Jean Beaufrec, que es el introductor de Heidegger en Francia. Bueno, es un texto donde dice el final de la filosofía y la tarea del pensar. Me parece que esa tarea del pensar es la que para mí encarna Lacan, que no es un filósofo, es un pensador, podríamos decir, sí. Es un pensador, digamos, ¿no? Que es un poco, me parece que Heidegger apunta ahí a un camino que ya no es la filosofía exactamente. Por eso, digamos así, se aparta de la tradición filosófica de pensar, de enunciar, y empieza con una palabra poética que es sumamente difícil, muy difícil seguirla. Acá en Argentina hay una especialista que es Dina Picotti, que traduce a Heidegger. Si quieren seguirlo algún día, yo abandoné porque bueno, me interesa más Lacan que seguirlo a Heidegger, que además es infinito porque ya lleva 100 obras publicadas y todavía no se terminó, no sé cuándo, no sé, pero es infinito y a mí ya no me interesó, digamos, pero está Dina Picotti, que al que le interese ese camino, ella lo trabaja. Escuché algunas conferencias de ella y hay que prestarle mucha atención, digamos, porque es muy complejo el idioma Ricardo, Sí. Entonces, antifilosofía sería, si no te sigo mal, una filosofía más allá de la metafísica.
Digo, por la pregunta Sí. de Roberto. Sí. Para mí la metafísica está, en un sentido está terminada, digamos, ¿no? En un sentido limitado, digamos, ¿no? No se puede seguir pensando metafísicamente. Si bien, en un sentido lato, extendido, cuando uno se pregunta, bueno, por el sentido de la vida, si existe Dios, qué es la psiquis, qué es el mundo, ¿no? Son como cuestiones metafísicas, ¿no? En un sentido más cotidiano, ¿no? Pues son que ¿Vos esto lo vas a trabajar? ¿Qué es ese proceso? ¿Qué es sí, el antídoto? sí, porque yo pienso, digamos, ir como abonando el terreno para llegar a las cuestiones que plantea Lacan, digamos, ¿no? Lo acósmico, la antinaturaleza, ¿no? Bueno, materialismo que se usa mucho, digamos, pero hay insustancia, ¿no? Dasein, ¿no? Cómase su Dasein, dicen, en el Dasein de heideggeriano, digamos, ¿no? Que es la idea de existencia, ¿no? El Dasein no es nadie, no es una persona, ¿no? Ser ahí se traduce como ser ahí o estar ahí, ¿no? Digo, ¿qué significa existir? ¿No? Que tampoco, no es que Lacan lo sacó de la galera, lo sacó de Heidegger, digamos, ¿no? Es muy próximo el modo de pensar heideggeriano del Dasein al de Lacan. Lo que pasa es que Lacan le da después otra vuelta porque lo piensa con otras herramientas, digamos, pero cuando uno lee sobre el Dasein, yo quiero contarles también un poco de qué significa la existencia, ¿no? ¿Qué significa que existimos? ¿No? Este existir como estar fuera de nosotros, ¿no? Porque el Dasein quiere decir, en el sentido heideggeriano, es que somos, que somos una anticipación, siempre estamos un poco delante de nosotros mismos, entre comillas, ¿no? Siempre estamos muy por delante, estamos arrojados por delante. Nuestra manera de existir es estar arrojados delante, quiero decir, somos proyecto, en el sentido de que hay un yectar quiere decir estar arrojado, ¿no? Estar arrojados, estamos previamente arrojados en el mundo. ¿Dónde estamos arrojados? En el mundo. No en la realidad, en el mundo, que el mundo no es la realidad. El mundo no tiene nada que ver con la realidad tal como la entendemos. ¿Vos ahí estás explicando lo que es el Dasein? Sí, Dasein como existencia. El ahí del ser. ¿Qué significa? La existencia es el ahí del ser. Es el acontecer, con ese podríamos ponerlo, porque era un neologismo, ¿no? Acontece. ¿Quién es el neologismo? Mío. Qué bueno neologismo. ¿Viste? Ningún neologismo. Salió así, salió con fritas, como dicen. Digo, entonces uno está arrojado, uno es ese proyecto, está siempre, todos sabemos qué vamos a hacer dentro de un rato, mañana y el fin de semana. Estamos ahí estamos, digamos, ¿no? Estamos siempre un paso adelante de donde estamos, por decir así. Es una manera de bueno, ¿y cómo piensa ser y tiempo? ¿Cómo piensa el ser como tiempo? Porque al final de ser y tiempo, lo que se piensa es el tiempo como ser, digamos, ¿no? Hay una manera distinta de pensar el ser, que es la temporalidad misma. El ser, para Heidegger, es temporalidad. Pero ojo, porque temporalidad no es en el tiempo vulgar, el tiempo aristotélico, el tiempo que nosotros pensamos como tiempo. Hay que ver cómo él temporacía el tiempo, cómo temporacía, ¿no? Los distintos éxtasis del tiempo, por decir así. Éxtasis en el sentido no místico, sino estar afuera. El tiempo es el afuera mismo, digamos. Cómo el tiempo hace mundo, digamos, ¿no? Y mundo, decía antes que mundo tampoco es la realidad, sino que mundo es un plexo, digamos así, de referencias, cómo nos movemos. Y también el espacio es un plexo de referencias, ¿no? También
corta con el espacio cartesiano. Entonces, ser y tiempo es una nueva ontología. Por eso la aparición de ser y tiempo fue una eclosión enorme, que nosotros, digamos, hemos perdido, pero hubo un antes y un después. Después, digamos así, por lo menos en la filosofía, digamos así, continental. Ustedes saben que la filosofía continental se opone a la filosofía inglesa, que es empirista, de raíz empirista, y se mantiene esa línea, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos, digamos, toda la lógica del empirismo es esa corriente. El continente, digamos, es más alemán-francés, digamos, la corriente principal. No hay tanta lógica, ¿no? Es más bien de raigambre metafísica la filosofía. Hay como dos grandes bloques, digamos así, ¿no? Bueno, entonces lo que decía es que me interesaría eso, mostrar cómo llegar a esos conceptos lacanianos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría también contarles de la idea de lo incorporal, los incorporales estoicos, ¿no? Esta noción que también introduce Lacan, que son los incorporales, ¿por qué se le hace necesario recurrir a los incorporales estoicos, que es un pensamiento asombroso, que de los estoicos, absolutamente asombroso, único, anti-aristotélico, ¿no? En una disputa con Aristóteles. ¿Y por qué? Bueno, Lacan tiene necesidad de ese concepto para pensar el cuerpo. Entonces, bueno, digamos, mi proyecto es ese. Hay muchas cuestiones, ¿no? Vamos a tratar de recortar algunas que nos preparen para pensar a Lacan, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, me pareció darles un panorama, digamos así, de la filosofía a grandes rasgos y bueno, y trabajar eso por ahí durante la Una consulta. Dale. Roberto dice, ¿el ser es el tiempo? Y el ser es el tiempo, sí. Lo que pasa es que, digamos, las respuestas siempre son engañosas, digamos. Podemos decir que sí, que el ser es el tiempo, pero ni sabemos qué es ser, ni entendemos qué es tiempo, porque el ser es un supuesto. El ser es lo más difícil de pensar. El ser en un punto es como cierta imposibilidad. Es un rebote constante, ¿no? Es como lo que decía Martín en la ocasión, el ser es esa X que está en el medio, ¿no? Es lo que Heidegger dice lo que acucia al pensar, ¿no? Lo que todo el tiempo, porque en el ser estamos implicados nosotros. Es la pregunta porque yo soy, digamos, no nos hace a nosotros mismos. Es una cuestión de qué soy, quién soy, digamos. Y la cuestión que Lacan usa también la palabra preontológico. Y es un problema porque nosotros, digamos, porque del ser hay un conocimiento preontológico, no sabemos qué es el ser. El ser es nada. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto qué? Conocimiento preontológico. Lacan usa muchas veces, yo les voy a leer la cita. La idea Y es preontológico en el sentido de anterior al ser, está ese pre, si lo ontológico es ser, sería un no ser o anterior al ser, ¿cómo interpretarlo? Bueno, si lo pensamos como anterior al ser, me parece que Lacan apunta a eso, digamos así. Pero lo que pasa es que el ser es anterior al ser, en el sentido de que todos sabemos que todos usamos ser sin poder definir nada. Entonces lo preontológico, no hay forma de que sea preontológico. Bueno, por eso. Pero El Lacan... planteo que yo te iba a preguntar justamente de eso, es que vos decís, lo digo así como una síntesis, ¿no? La filosofía define determinados conceptos de lo que es, ¿no? La pregunta ahí es, ¿pero que entonces hay un es que la filosofía define? ¿Se entiende? Vos decís, tiempo en Heidegger, tiempo en, no sé, Stephen Hawking, en el del tiempo, son maneras de decir
algo que es más allá. ¿Se entiende lo que voy? Que me parece que es clave, justamente, entonces el problema del ser es cómo se sostiene un ser que no tiene, por decirlo así, un ser más allá de lo que se realiza en su definición, por un lado. Y por otro lado, entonces si vos llamas al extremo eso, no se puede ser cualquier cosa, pues, según como lo definas. Digo, hay un problema ahí que es enorme, ¿sí? Justamente, que tiene que ver con si el ser son las definiciones de lo que se da de algo que es más allá de las definiciones, o el ser son las definiciones mismas. No, el ser es nada. Bueno. Es un problema. Bueno. Bueno, porque la filosofía no tiene objeto, no tiene un objeto. Es la única disciplina que no tiene un objeto, sino que constituye ese objeto. Y el problema con la nada es que nadie trata la nada excepto la filosofía. Ninguna ciencia se ocupa de la nada excepto la filosofía. La filosofía habla de la nada, porque la nada la nada es. Necesita del ser, pero el ser no necesita de la nada. El ser es por sí mismo. Esta sombra, esta paradoja, es lo que mueve a pensar, digamos, ¿no? Lo que es y lo que no es, como dice Parmenides. El ser es y el no ser no es, ¿no? Pero vamos a investigar ese camino también, ¿no? El que hable la diosa, digo. Pero hay una salvedad porque sí. Lacan justamente insiste en que la organización de toda ciencia implica dar cuenta de su objeto. De su objeto, Sí, claro. en ese punto no es la única la filosofía la que define su objeto. Ah. Cada ciencia define. Pero la filosofía no define un objeto, no tiene un objeto. Porque un objeto supone un sujeto, digamos así. No hay objeto sin sujeto. Es lo mismo. Para tener objeto, objetar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Objektare, ¿no? Es poner enfrente. Objetar es poner enfrente. ¿Y enfrente de quién? Es un sujeto, digamos así. Hay usos súper interesantes, ojalá podamos hablarlos en paralelo, porque Sí. ahí habría que decir según qué definición de sujeto. Claro. Entonces, Porque el piensa- Lacan sí. justamente subvierte su versión de sujeto. Totalmente. Subvierte justamente ese problema. Bueno, pero Vamos. piensen otra cosa que es importante que sepan, que sujeto hay a partir así de Descartes, porque sujeto antes de Descartes era Dios, el único sujeto era Dios, todos éramos objetos de ese sujeto, se trastoca, ahí hay una llancia que se abre donde aparecen los objetos, ¿no? Contrapuestos al sujeto, ya no es el sujeto Dios, sino el sujeto es la razón, digamos, ¿no? Pero objetar es ¿qué es objetar? Es cuando uno dice yo objeto tal cosa, ¿no? Me opongo a tal cosa, que es me lo pongo delante. Bueno, y terminemos. Podríamos empezar por ahí, no sé qué pensar. Por el final. Podríamos empezar por Descartes. Podríamos empezar justamente con esta discusión. Al menos yo seguro. Puede ser, sí. Descartes es un punto de partida fundamental. En filosofía se puede empezar de cualquier parte, digamos. Desde ya, sí. Se puede, sí, digamos, sí, entronca con lo que vos vas a plantear. Por eso digo, para ir entendiendo. Pero no, eso es lo que después pensamos, Está pero bien. pensé que hay. Puede ser, sí. A veces sí, por decirlo así, es una topología análoga. Anal. Eso lo desconozco, pero yo estudié. Como para ubicar el sujeto cartesiano, el sujeto de Lacan. Viste como hablabas de una ontología del agujero. Sí. Viste lo que dice Laudrum, ¿sí? Del abismo. Sí. Hay un montón de Ay, links claramente. que me parece que están circulando y que seguramente digamos, la idea del curso es articularlo. Pero escuchándote, me parece que hay un montón de nexos que es como si Lacan trabajara en términos de la filosofía, ¿sí? Y en la epistemología problemas similares. Esa es una hipótesis que a mí me alienta muchísimo para estas cuestiones. Sí. Y que definir el sujeto, por lo menos como lo dice Lacan en un momento, sobre que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante, hay un sujeto falto el ser. Digamos, sujeto, significante uno, llamado, digamos, al otro, donde justamente por ese mismo paradoja se produce la fase del sujeto.
sujeto. Ujú. Entonces digo, a lo mejor Que se opone a esa idea de sujeto-objeto. claro, y Sí, a lo mejor ascendente. ahí viene este concepto de preontológico. Sí, no, ¿No? claro, Como que hay un ser ahí en esa alienación significante, imaginario, uno es, y por otro lado la metanidad del ser, esto de que falta el ser, en tanto no hay un significante que me defina al mismo sujeto. Puedo ser infinidad de cosas al mismo tiempo. Sí, cuando él habla del que el estatuto del inconsciente es preontológico, digamos, cómo pensar esa preontología, digamos, ¿no? Bueno, sí, digamos que yo voy a tratar de lanzar cosas que también, que a mí me resuenan en Lacan, digamos, Sí. ¿no? Que todo el tiempo para fertilizar un poco el pensamiento, ¿no? A mí la verdad la filosofía me sirvió, lo poco que he leído, esa es una materia muy linda que cursé, donde fue un poquito más que un recorrido así simplemente histórico, sino que pudimos leer los verdaderos textos. Yo pude leer un poco de Heráclito, un poco de Parménides, un poco y creo que era para ver un poco en esto del tiempo, ¿no? Cómo se encuentran tan presentes después de 25 siglos en algunos pensamientos actuales algo del pensamiento de Parménides, algo del pensamiento de Heráclito, algo, es impresionante. Impresionante, sí. No, y cómo están, o sea, Lacan no se define así como filósofo, y sin embargo él ha leído muchísima filosofía, mucho a Spinoza, mucho, ¿no? Digo, a Hegel, la dialéctica hegeliana, o sea que obviamente hay un discurso que está totalmente presente de ese pasado. Sí. Yo diría que la idea del curso, digamos, es que no quieren esas referencias tanto a la ciencia o a la filosofía como un recurso ecléctico, en el sentido de que, como decía, como un poquito acá, un poquito allá, sino que hay un hilo, voy a hacer antifilosofía o antiontología, que hay una estrategia discursiva, como que no agarra cualquier cosa, agarra Heidegger, deja Heidegger. Toma, me parece, de la filosofía y de la ciencia lo que hace a su posición, digamos, epistemológica y filosófica. Lo interesante es que tiene que dar cuenta de eso. Es decir, que no, el pensamiento de Lacan no se presenta sin determinadas consecuencias que son, me parece, una crítica a la ontología y una crítica a la filosofía, por decirlo de algún modo. Que requiere de eso, o sea, trae como consecuencia ese movimiento. Sí. Si pudiéramos pescar algo de ese hilo en los dos registros, yo me doy por hecho. Tengo un libro, ya está. Bueno, seguimos la próxima. Gracias. ¿Vos? Gracias. Vemos viendo en función después de la reunión, decidimos saber cómo seguimos, pero va a haber una lista de correos electrónicos cierto. que vamos a usar para el intercambio de material, de lo que sea, preguntas por reunión. Básicamente ese es el vínculo que vamos a tener. Para la próxima reunión, ¿haces sugerencia de alguna lectura? Sí, la idea es darles quien presenta bajo qué título y la bibliografía. Sí, la van a mandar por Yo ya vi alguna bibliografía, ahora la vamos a pasar de nuevo. Yo ya recibí la bibliografía, pero digo, si puntualmente... Sí, la idea es que para cada reunión, o grupo de reuniones, porque tal vez necesitamos más de una reunión para presentar algunos temas, podamos pasar la bibliografía. Esa es la idea. Igual lo que ya se va mencionando es como referencia. No, voy a venir. No puedo poner Sí, eso es mole. No puedo, no. Eso me parece muy fundamental esta última vuelta, donde hay alguna cuestión que se pueda cotejar, digamos, ¿no? La clase de ciencia, la clase de filosofía. Como acaba de decirlo él, ¿no? Me parece sumamente interesante porque es como si mientras vos hablabas del abismo, a mí me venía el agujero, Claro. ¿verdad? Y es como básico, fundamental. Me parece que es un poco la finalidad Claro. de esto, ¿no? Sí. Bueno, es lo que a mí me pasó después de muchos años de estudiar filosofía, empezar a ver a Lacan y decir, este tipo me está hablando y no tenía la menor idea. Yo entré pensar la filosofía. Entonces bueno, eso es otra consecuencia sobre el discurso. Claro. Y es lo único que nos puede traer algo también, ¿no? Alguna luz también en esta cuestión que estamos maximalistas también. claro. Sí. Digo, yo entré al psicoanálisis por Lacan, no por Freud. Claro. Porque Freud, digamos, sí, interesante, pero no me interrogaba. Pero Lacan, digo, ¿de qué está hablando? Algo me concernía, digamos, ¿no? Que esos dos conceptos de ser y tiempo, por ejemplo, yo lo pensaba en el Instituto de la Clínica, y cómo
se plantea el ser en la actualidad, cómo se plantea el tiempo, en esto que decíamos, la escasa manipulación que no tiene sobre el tiempo, porque eso lo que pasó, no puedo accionar. Y por eso la importancia del futuro, te digo, es como una esperanza ya. Por otro lado, el mandato del presente, ¿viste? Que toda la publicidad es el hoy, no crea tu momento, sé feliz. Sí, sí. Bueno, el tiempo lógico habría que. Muy ¿no? interesante. Pero bueno, se abrieron un montón de cuestiones, así que Felicidad. por lo menos está bueno, está bueno. Bueno, Muchas gracias. claro,